Saludos y bienvenidos a todos una vez más al primer curso online de cirugía oncológica y oncoplástica mamaria. Yo soy el doctor Roberto Balfré, uno de los directores del curso, y hoy vamos a ver el manejo de lesiones no palpables de la mama. Como sabemos, los avances tecnológicos en el equipamiento mamográfico, sumado a los controles anuales periódicos por parte de nuestras pacientes, por supuesto que es de esperar un aumento en la detección de las lesiones mamarias infraclínicas. Hay bibliografía que respalda que más del 50%, como por ejemplo en el Reino Unido, de todos los cánceres de mamas son detectados por el screening mamográficos planteados a nivel nacional. Estos tumores miden de promedio menos de 15 milímetros de diámetro, los cuales nosotros consideraremos como clínicamente no palpables. Con la tecnología cada vez más robusta, han aparecido un mayor número de pacientes que presentan lesiones, como aquí podemos ver en esta mamografía, cada vez más sutiles que van a justificar un diagnóstico histológico adicional. Las técnicas como la biopsia percutánea, guiada por ultrasonido o guiada por estereotaxia, han permitido a los radiólogos obtener tejido histológico de estas lesiones bajo guía directa, aportando información de gran utilidad a la hora de tomar las diferentes conductas que ameritarán cada uno de nuestros pacientes. Cabe recordar, como dijo Pagana en 1989, que los pequeños carcinomas no palpables no son una forma más benigna que nunca matarán a la paciente, solo van a representar una lesión detectada en su etapa preclínica y con muchísimas mayores chances de curación. En esta diapositiva podemos ver a lo largo del tiempo las diferentes frecuencias de detección. En el caso del carcinoma ductal in situ era del 3% en la década del 80 y aumentó entre el 20 y el 35% a partir del año 2000. Lo mismo que los tumores menores de 10 milímetros, podemos ver que en la década del 80 eran del 10% y a partir del 2000 del 30 al 35%. En cuanto a la axila negativa en anatomías patológicas postquirúrgicas, en la década del 80 era del 55% y a partir del año 2000 del 75%. Entonces, como acá podemos observar, la tecnología en este caso ha jugado un rol muy importante en la detección temprana del cáncer de mama. En este estudio sueco, donde se reclutaron 2.325 pacientes, podemos ver la relación de metástasis axilares según el tamaño tumoral y el método de detección. Entre 1 y 10 milímetros, cuando las lesiones se detectaban por mamografía, el porcentaje de axila positiva era del 7%, en tanto que cuando lo detectaban, a partir de la clínica, las axilas positivas en este tamaño tumoral entre 1 y 10 milímetros eran del 14%. Ya cuando el tamaño tumoral aumentaba de 11 a 15 milímetros y se detectaba mamográficamente, o sea infraclínico, la axila positiva era del 18% y cuando se lo detectaba clínicamente a este tipo de tumores entre 11 y 15 milímetros, la axila positiva ascendía al 31%. Es muy importante a lo largo del curso la participación interdisciplinaria, tanto del mastólogo como del imagenólogo, a la hora de poder detectar pequeñas sutilezas imagenológicas, tanto en ecografías como en mamografías, como así también la sugerencia de cuál es el mejor método de estudio invasivo para poder obtener material de biopsia y por supuesto el patólogo en aquel material poder identificar la patología benigna, la patología de alto riesgo y la patología maligna en el diagnóstico final de nuestro paciente. Algo que tenemos que tener en cuenta son cuáles son las imágenes mamográficas de sospechas. ¿Serán aquellas nodulares, redondas u ovales,
aquellas densidades irregulares u espiculadas que podemos objetivar en nuestra placa mamográfica, las opacidades asimétricas y también las microcalcificaciones que, como sabemos, tienen que tener ciertas características en cuanto a la disposición, en cuanto a la cantidad y en cuanto a la cualidad de las microcalcificaciones, para de esta forma nosotros considerarlas de alto riesgo. Es muy importante la percepción de la imagen de sospecha en la glándula mamaria y tener en cuenta la sincronización de lo que nosotros objetivamos, tratar de ubicarnos en 3 dimensiones en cuanto a la ubicación de la lesión, para de esa forma poder ubicarnos correctamente, no solamente a la hora del seguimiento de la imagen en caso que lo amerite, sino también en el momento de realizar algunas intervenciones como puede ser una biopsia radioquirúrgica. Entonces, lo más importante en el manejo de las lesiones no palpables es identificar la imagen correctamente y, como dijimos, tener en cuenta esa estereotaxia mental para poder en 3 dimensiones saber en cuanto a la altura y las coordenadas externas o internas en las cuales se ubica nuestra lesión, calificar la misma y qué conducta vamos a seguir frente a este tipo de imagen. Acá podemos observar un aumento de densidad, en este caso, donde los bordes no son del todo claros. Entonces es una calificación que nos va a permitir seguir investigando para poder adoptar una conducta determinada. Acá podemos ver un grupo de microcalcificaciones agrupadas, una cantidad importante, con una morfología un tanto asimétrica, o sea, muestran irregularidades que en la calificación de la misma nos va a generar cierta sospecha, para de esta forma seguramente indicar una punción estereotáxica en esta área de microcalcificaciones. Entonces, en la evaluación mamográfica de las calcificaciones mamarias, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta si son benignas, si son probablemente benignas o si las características de las calcificaciones van a ser sugerentes de malignidad. De esta forma podremos saber qué tipo de conducta adoptar. Una conducta de seguimiento a largo plazo, una conducta de seguimiento a corto plazo o directamente solicitar un estudio histológico del sector de estas microcalcificaciones. Entonces, acá nos lleva a la clasificación BIRAD para el informe mamográfico. Como sabemos, los conceptos de la clasificación de BIRAD son genéricos. El mastólogo, ante cada caso individual, ya sea BIRAD 3, BIRAD 4, puede o no tomar decisiones que se vayan a adaptar a los esquemas generales que la clasificación plantea. Como ya sabemos, el BIRAD 3 tiene un valor predictivo positivo del 2% de que esa lesión pueda ser de alto riesgo o maligna, o sea, la consideramos probablemente benigna. En este caso requiere un seguimiento corto a 6 meses. Como sabemos, estas son las conductas genéricas que nos plantea BIRAD. En el caso de BIRAD 4, tenemos un 30-50% de que esa lesión sea maligna. La subdividimos, como sabemos, en 4A, poco sospechosa de malignidad, donde se sugiere biopsia; moderadamente sospechosa, la B, se sugiere biopsia; y C, altamente sospechosa de malignidad, se sugiere biopsia. Sabemos que en BIRAD 4, en los 3 casos, es sugerente la biopsia por parte del imagenólogo. Pero como sabemos, nosotros podemos o tomar esas decisiones que se nos plantean o no, dependiendo del resto del contexto y el escenario de nuestro paciente. BIRAD 5, como sabemos, tenemos un porcentaje de un 97% de que esa lesión sea maligna. Entonces, en este caso, el BIRAD 5 es altamente sugestivo de malignidad, por ende la cirugía tipo biopsia radioquirúrgica se interpone a la investigación histológica previa por punción.
que no es que esté descartada, sino que bueno, es la cierta flexibilidad que va a tener el cirujano en la conducta a tomar. BIRAT 0 con un valor predictivo positivo del 13%, que me indica, como ya todos sabemos, que voy a necesitar una evaluación adicional con imágenes como pueden ser o la ecografía o la resonancia magnética nuclear para que ese BIRAT 0, que no está correctamente interpretada la lesión en la mamografía, podamos tener una mayor información y que nos aclare si se trata de un BIRAT 2, que es un hallazgo benigno, un BIRAT 3 o un BIRAT 4. Vamos a ver algunos ejemplos, como en este caso un área de microcalcificaciones que ocupa un área extensa en la mamografía, que luego de la punción estereotáxica nos dio que es un carcinoma intraductal extenso. Ya podemos ver cierta irregularidad en la morfología de las microcalcificaciones que nos pueden ir orientando al diagnóstico. En este caso vemos una opacidad mamográfica que en la ecografía resulta también evidente. Luego de una punción con guía ecográfica, el diagnóstico final fue de un carcinoma lobulillar in situ. En este caso, una paciente con prótesis donde la mamografía no es del todo clara, ya que las prótesis ocupan gran parte del campo mamográfico. Acá podemos observar a partir de la ecografía, por eso este estudio en este tipo de pacientes es muy importante, siempre acompañado de la mamografía. Acá en la eco podemos observar cierta lesión con márgenes no del todo claros, que luego de la punción en la mama derecha nos dio como resultado un carcinoma ductal invasor, y en la mama izquierda pudimos objetivar con la ecografía otra área de sospecha que luego de la punción nos informó un carcinoma lobulillar invasor. Acá podemos ver opacidades espiculadas, como en este caso, que luego de una magnificación se pueden ver claramente la forma radiada de la lesión, también objetivable en la ecografía con cierta irregularidad. En este caso se realizó directamente una biopsia radioquirúrgica donde el resultado final de esa opacidad espiculada es cicatriz radiada. Es normal o frecuente en la cicatriz radiada ver un centro claro en la lesión o en la imagen mamográfica que nos orienta a un diagnóstico presuntivo de lo que es la cicatriz radiada, que bueno, en este caso por supuesto lo sabemos en la anatomía final. En esta diapositiva podemos ver un resumen de lo que propone el Memorial Catering Center de Nueva York, donde nos habla de que se debe realizar o sugiere realizar biopsia estereotáxica a partir de aquellos BIRAT 3 que luego del periodo de control exigen anatomía patológica debido a que no cambiaron a una clasificación menor. Propone biopsia estereotáxica directamente para todos los BIRAT 4. Propone biopsia radioquirúrgica a partir del BIRAT 5, también para lesiones muy próximas a parrilla costal y lesiones en axila. Propone biopsia radioquirúrgica para microcalcificaciones muy tenues y también para aquellas áreas de desarquitecturización y densidades asimétricas. Acá podemos ver en el manejo de lesiones no palpables algunos detalles muy importantes en cuanto a los resultados de las punciones estereotáxicas con aguja gruesa 14G. Tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de punciones que por lo menos necesitaremos 5 o más muestras con este tipo de aguja en lesiones nodulares y 10 o más muestras en microcalcificaciones para limitar al mínimo el error del diagnóstico final en las muestras. Este estudio nos muestra los resultados luego de
que con determinados diagnósticos, como en el caso de hiperplasia ductal atípica y carcinoma ductal in situ, ¿qué resultado les dio al reexcisionar quirúrgicamente ese sector? Les dio que en punciones con hiperplasia ductal atípica, luego de ampliar el sector con una excisión quirúrgica, el 40% de las piezas informaba áreas de carcinoma ductal in situ. Y en aquellos diagnósticos finales por punciones estereotáxicas de carcinoma ductal in situ, cuando se realizó una reexcisión quirúrgica en el estudio, notaron que en el 20% de las piezas quirúrgicas poseían áreas de carcinoma ductal invasor. Por eso es muy importante, frente a este estudio, ser cauteloso en la decisión de escindir o solamente tomar una muestra de tejido. Esta decisión debe estar basada en la discusión entre el paciente, el cirujano y el radiólogo. Tener en cuenta que no deben aplicarse criterios rígidos que desvíen la atención de la paciente y sus médicos del eje central de preocupación, que es la posibilidad de malignidad de la lesión, como vemos en este caso puntualmente. En el año 2006 se realizó un consenso nacional entre diferentes sociedades sobre el manejo de las lesiones no palpables. Se propusieron diferentes algoritmos en cuanto a las imágenes mamográficas. En caso de opacidades o imagen nodular en la mamografía, uno está autorizado a pedir incidencias mamográficas como la compresión focalizada de dicha área y o la magnificación, como así también como complemento solicitar ecografías mamarias. En el caso de que se mantenga la imagen a partir de los diferentes estudios complementarios solicitados, vamos a tener como diagnóstico imaginológico que se trate de un quiste simple. En este caso, el algoritmo sería controlar o aspirar esa lesión. En caso de ser un quiste complejo, no está indicada la punción, como todos sabemos, sino que directamente se indica una biopsia radioquirúrgica. En caso de que los estudios diagnostiquen un nódulo sólido ecográfico o persistencia de imagen nodular mamográfica econegativa, podemos tener la opción de que finalmente sea un BIRAD 3, entonces vamos a controlar por un periodo de 6 meses y luego repetir los estudios, o en caso de que se sospeche y se califique como un BIRAD 4 o BIRAD 5, vamos a realizar punción histológica, como sabemos en BIRAD 4, y directamente una biopsia radioquirúrgica en el caso de BIRAD 5. En caso de las microcalcificaciones agrupadas, vamos a pedir exámenes mamográficos complementarios, como es la magnificación con o sin focalización, y podemos tener diferentes calificaciones desde el punto de vista BIRAD. Vamos a tener hallazgos benignos BIRAD 2, controlamos. Si se califica como BIRAD 3, controlamos. Si se califica como BIRAD 4, sospechosa de malignidad el área de microcalcificaciones, pediremos una punción con guía estereotáxica, y si son de alta sospecha de malignidad BIRAD 5, directamente realizaremos una biopsia radioquirúrgica. En el caso de que necesitemos seguir avanzando en el diagnóstico histológico de nuestro paciente, habrá casos que necesitaremos de realizar una biopsia radioquirúrgica. ¿Qué es la biopsia radioquirúrgica? Es una biopsia quirúrgica destinada al diagnóstico definitivo de una lesión no palpable que será marcada previamente bajo guía imagenológica en una posición diferente al del acto quirúrgico, y que además, en el caso de las microcalcificaciones, no va a existir la posibilidad intraquirúrgica de identificar macroscópicamente la lesión.
Hay algunas premisas básicas a tener en cuenta en el momento de indicar una marcación para esta área no palpable. ¿Qué debemos exigir? Va a depender de qué método nosotros utilicemos para marcar esa lesión. En caso de utilizar Carbon, necesitaremos imágenes de ingreso de aguja y extremo de la misma. En caso de marcar con arpón, necesitaremos imágenes de ingreso de la aguja, extremo de la misma y una proyección cefalocaudal y lateral, medio lateral. No oblicuo medio lateral, que es una placa 60 grados, sino la placa 90 grados, la lateral. En caso de utilizar el rol, vamos a necesitar las imágenes de radioisótopos para poder identificar el lugar donde se sitúa nuestra lesión. Tener en cuenta antes de realizar el procedimiento quirúrgico, interpretar la marcación. Interpretar la marcación en el par mamográfico, como dijimos, serán dos las proyecciones, la cefalocaudal y la medio lateral. Entonces, de esa forma, nosotros nos vamos a ubicar espacialmente en la lesión a partir de las mamografías, realizando una suerte de estereotaxia mental para tener en el momento del acto quirúrgico una correcta ubicación mental del lugar de la lesión a operar. Acá podemos ver algunos ejemplos de marcaciones donde siempre tenemos que tener en cuenta la ubicación estereotáxica. ¿Para qué nos sirve la placa cefalocaudal? Bueno, para ubicarnos a partir de una referencia, como puede ser el pezón, cuál es la ubicación en cuanto a el área interna o el área externa a partir del pezón. La medio lateral nos va a servir para que a partir de la referencia, como dijimos que es el pezón, determinar cuál es la altura en cuanto a la localización superior o inferior de la lesión. Entonces, de esa forma, con las dos coordenadas X e Y, podemos ubicar la lesión en cuanto a la altura y en cuanto a el extremo externo o interno. Tenemos diferentes formas de marcar a nuestro paciente, ya sea a partir de la silla de marcación estereotáxica o de la mesa prona para marcación estereotáxica. Acá vemos un ejemplo de la aguja con el trocker de marcación, en este caso la marcación estereotáxica a partir de una silla. Marcación a partir de mesa prona, y acá podemos objetivar el arpón colocado, ya marcada la lesión en la glándula mamaria. Recordar, como dijimos, que la marcación será realizada en una posición que no es la misma que la quirúrgica. Entonces, muchas veces en los procesos de marcación, como es el caso de la compresión, en este caso, cuando se marca, hay cierto desplazamiento de la lesión que hay que tener en cuenta en la ubicación estereotáxica mental que nosotros tenemos que realizar. Muchas veces cuando pedimos la placa hay que tener la prudencia de no solicitar la placa oblicuo medio lateral, porque no nos va a servir para nuestra ubicación estereotáxica mental, ya que es una placa, como aquí vemos, a 60 grados. Entonces, antes de operar, ¿qué consideraciones debe tener el cirujano? Primero, el control de la marcación, análisis de las placas correctamente, lectura del protocolo de acción, ubicación topográfica de la lesión, como sabemos al ser no palpables tenemos que ubicarla mentalmente, reconocimiento en la mama del arpón, cuál es la localización y qué sector del tejido mamario atraviesa el mismo, y la relación marcación y lesión. Ya en el quirófano, ¿qué situaciones vamos a enfrentar luego de una marcación quirúrgica? ¿Cuál será nuestra actuación? Entonces vamos a tener que tener en cuenta la vía de acceso. Esta será directa sobre la lesión
será directa o se ubicará alejada de la lesión. La incisión será del tamaño adecuado teniendo en cuenta el punto de marcación en caso de utilizar arpón. Entonces debo pensar cosméticamente antes de definir el sitio de incisión quirúrgica. Como sabemos, tenemos múltiples vías de abordajes, ya sea combinada, radiada, periareolar, arciforme, que va a depender muchas veces del área, en caso de utilizar el arpón, del área por donde se introduce el mismo y la relación con el tumor. Entonces muchas veces nos va a convenir directamente incidir con una incisión periareolar o arciforme, como en este caso, sobre el sitio de la introducción del arpón. En otros casos será alejada por una cuestión cosmética muchas veces o de dificultad en caso de que esté muy alejado del arpón. En ese caso de que el arpón esté alejado, uno puede traccionar luego de hacer el abordaje quirúrgico sobre el tumor, traccionar el arpón teniendo en cuenta la inmovilidad del mismo previamente a esta maniobra. En ciertas oportunidades suele haber cierta dificultad y riesgos en cuanto a la localización del sector problema a partir del tutor metálico. ¿En qué casos? Casos que dependen de la lesión, por ejemplo una pseudo lesión donde no están claros los límites tanto ecográficos como mamográficos, en aquellas imágenes que solamente se objetivan en una sola proyección mamográfica y que no tienen traducción ecográfica, muchas veces en el caso de las mamas muy densas, en calcificaciones dérmicas, las cuales interfieren en la lectura de las microcalcificaciones problemas o en aquellas mamas con enfermedad escleroquística importante donde de base poseen muchas microcalcificaciones pero de características benignas, entonces confunden con el área problema de microcalcificación, o cuando la imagen es tan pequeña que resulta muy dificultosa la colocación y la correcta identificación a partir del arpón metálico del área problema. También suele haber problemas en el momento de la colocación del tutor o arpón por parte de la paciente. ¿En qué casos? En aquellos casos con excesiva premedicación o reacciones vagales en el momento de colocar el arpón. Con respecto a los problemas del tutor, muchas veces suele ser la migración, entonces no hay que demorar el tiempo quirúrgico, ya que este suele migrar muchas veces hacia el pectoral mayor o hacia la corredera bicipital, hemos visto casos. La sección del arpón durante el acto quirúrgico, cuando uno utiliza bisturí eléctrico, corre el riesgo. Por eso cuando uno está cerca del arpón conviene muchas veces utilizar el bisturí común, no eléctrico. En cuanto a la radiografía del espécimen, hay que tener en cuenta siempre la ubicación correcta de las microcalcificaciones. Muchas veces las densidades se interponen a la lesión problema y en mamas con una importante desarquitecturización suele ser dificultosa la ubicación de la lesión luego de hacer la radiografía del espécimen o de la pieza quirúrgica. Entonces, en el manejo de lesiones no palpables, cuando uno realiza la intervención quirúrgica, tiene que certificar la integridad del arpón, tanto en la pieza operatoria como en las mamografías posteriores en caso de que uno tenga dudas. Muchas veces suelen quedar sectores o partes del arpón en el tejido mamario de la paciente y por supuesto es imperiosa la correcta localización posterior y extirpación en algunos casos para evitar la migración. ¿Esto cuándo suele ocurrir? Muchas veces suele ocurrir cuando se utiliza el bisturí eléctrico cerca del trayecto del arpón. Entonces,
¿Hay que certificar la integridad del arpón? Sí, hay que certificar, contar con radiografía de la pieza operatoria. Uno no puede hacer una biopsia radioquirúrgica sin poseer una certificación de este tipo. Siempre en dos posiciones, como hablamos, tiene que ser una cefalocaudal y oblicuo medio lateral o lateral en el caso de la pieza operatoria. En caso de que no tengamos una certificación de la integridad del arpón, hay que resolver en el acto intraoperatorio el problema utilizando todos los métodos disponibles que uno posea, ya sea un arco en C como en este caso o una ecografía para ubicar el arpón y de esa forma no dejarlo en el tejido mamario de la paciente. Entonces, como dijimos, la radiografía de la pieza siempre en dos posiciones. Acá tenemos un caso donde yo puedo tener la localización en una radiografía de frente, pero donde me habla de que la lesión se encuentra en el centro de la pieza quirúrgica, pero cuando yo hago una placa de perfil o una lateral, acá puedo ver que el área problema está muy cerca de los límites operatorios. Por eso siempre es recomendable realizar dos placas de la pieza operatoria. El estudio histopatológico que suele realizar el patólogo en el interquirúrgico, en el caso de nodularidades, nos suele servir para conocer muchas veces los límites quirúrgicos en este caso. Por supuesto que la pieza luego se estudiará histológicamente en cada sector de la misma, realizando cortes, digamos, para estudiar por completo toda la pieza operatoria. Con respecto al estudio del estatus axilar en las lesiones mamarias no palpables, como vimos al principio, el porcentaje de positividad a nivel axilar es muy bajo. Entonces, la introducción del estudio del ganglio centinela y las técnicas de ganglio centinela, por supuesto, abrió la puerta y fue un cambio de paradigma en cuanto al estudio axilar. Este es un tema que se va a definir profundamente en clases posteriores. Acá tenemos los diferentes métodos que podemos utilizar para la identificación del ganglio centinela, que después se van a explayar profundamente. Acá podemos ver el caso de la localización con azul patente o en este caso el método combinado utilizando azul patente y tecnesio 99, donde aquí se ve la sonda que identifica en este caso el método combinado, los dos métodos positivos. Acá vamos a analizar una paciente con diagnóstico de cáncer de mama, de una lesión no palpable, donde luego de la ubicación estereotáxica se ubica en el cuadrante superoexterno de la mama derecha. Acá podemos ver el arpón que ha sido colocado, en este caso ingresó en hora 12, y la lesión cómo se ubica en este cuadrante externo. La decisión de la incisión fue una incisión radiada sobre la lesión con la programación de extirpar piel para ubicar la pieza, y en este caso el arpón será extraído luego de comenzar a realizar la cuadrantectomía. Se fija el arpón por dentro y se lo tracciona con la precaución de evitar la movilidad dentro de la pieza operatoria. Acá podemos ver la marca donde se realizará la incisión para el estudio del ganglio centinela. Acá podemos ver el ganglio centinela de esta paciente. Se realizó solamente con patent blue, con azul patente, donde podemos ver claramente la tinción del ganglio centinela. Acá ya fue extirpado el ganglio centinela, se envió para su estudio intraquirúrgico.
Acá la patóloga lo biparticionó al ganglio centinela y está realizando la impronta sobre el portaobjeto, la tinción correspondiente. Acá tenemos las imágenes de las diferentes improntas sobre el portaobjeto y el análisis intraquirúrgico microscópico donde no se objetivan células alteradas que indiquen metástasis a nivel ganglionar. Acá ya podemos ver cómo se retira la pieza. Acá se observa la piel que se extirpó, marcando el área superior superficial. Acá podemos ver la pieza con el arpón en su integridad. Como dijimos anteriormente, siempre es conveniente certificar la integridad del arpón para que no quede en tejido mamario. Acá tenemos la radiografía de la pieza que certifica la integridad del arpón en toda su extensión, con el área, en este caso era un área de distorsión, no eran microcalcificaciones ni nodularidades, sino una distorsión. En el estudio de la pieza, la patóloga hace la bipartición de la pieza, donde certifica que los márgenes están alejados del área del tumor. Acá podemos observar que se están colocando clips de titanio en los 4 puntos cardinales. ¿Esto qué significa? Como sabemos, el tratamiento estándar en los estadios tempranos del cáncer de mama es la cirugía, como acá vimos, más la radioterapia del volumen mamario, más el bus del lecho quirúrgico. Entonces, dado que la mayoría de las residuos locales, como ya sabemos que son cercanas al 85%, son en el sitio del tumor, y si en algunos casos existe la posibilidad de acortar los tiempos de irradiación, debido a que esto insume varias semanas para la paciente, podría no ser necesario irradiar toda la mama, sino solamente el área donde estaba situado el tumor, más el margen de seguridad que nosotros es lo que en este momento estamos marcando. Entonces podríamos explicar cómo es el fundamento de la irradiación parcial acelerada de la mama o técnica AMBI en el hecho quirúrgico del tumor, marcado intraoperatoriamente con clip de titanio. Esta técnica, por supuesto, es factible para aquellos pacientes que reúnen criterios estrictos tanto clínico-patológicos como inmunohistoquímicos acorde con las guías internacionales para poder realizar esta técnica de irradiación parcial en la mama. Bueno, acá podemos ver otra forma de manejar las lesiones no palpables de la mama a partir de la marcación con la técnica de Roll, donde se identifica la lesión, ya sea en forma mamográfica o ecográfica, y valiéndonos de esos métodos de estudio podemos guiar, en este caso acá podemos ver cómo con guía ecográfica se puede marcar con una sustancia radioactiva, en este caso el tecnesio 99, sobre el área de tumor. Entonces, de esta forma, luego en el momento quirúrgico, donde nosotros inyectamos el marcador radioactivo, podemos ubicar la lesión guiándonos a partir del gamma probe, que es una sonda que va a detectar el área de mayor irradiación. Entonces, de esa forma, como acá vemos, se puede identificar ese nódulo no palpable en la cuadrantectomía a partir de la sonda. Vemos acá que marca este número 2694, me está marcando que hay sustancia radioactiva. En este mismo acto operatorio se coloca el azul patente para poder hacer la técnica de ganglio centinela, o sea, se usó una técnica combinada de
Rol, identificación por medio de un marcador radiactivo del nódulo no palpable, y el azul patente para poder dar con el ganglio centinela, que acá vemos la incisión del ganglio centinela. Acá se puede objetivar el ganglio centinela teñido de azul con la técnica Patent Blue. Acá ya la pieza operatoria donde la patóloga en el acto quirúrgico pudo identificar la lesión en el medio de la pieza y de esta forma informarnos de los márgenes de seguridad libres macroscópicamente. Bueno, acá podemos ver cómo van surgiendo nuevas técnicas para guiarnos en las lesiones no palpables de la mama. Este artículo titulado "Si el magnetismo es el futuro" compara la localización de lesiones no palpables con MagSes, que son semillas magnéticas, versus la localización guiada con arpón. Esto consiste en marcar estas lesiones no palpables con semillas magnéticas, y estas semillas magnéticas que acá podemos ver en la pieza luego son localizadas con este transductor magnético que magnetiza esta semillita, y después podemos leer el informe del magnetismo a partir de este transductor, donde nos va guiando dónde se encuentra localizada ese punto de marca. ¿Cuáles son las conclusiones entonces de este trabajo presentado el año pasado, en 2019? Básicamente que permite la reorientación intraoperatoria continua con el centrado del objetivo. La localización con guía magnética demostró ser tan confiable y efectiva como la localización guiada por arpón en términos de identificación de lesiones y la excisión con márgenes libres de tumor. En comparación con el arpón, el abordaje quirúrgico y la ubicación de la incisión es independiente de la técnica de marcación. Permite flexibilidad en las demoras de las fechas quirúrgicas, ya que no hay riesgo de migración con la consecuente daño en los tejidos adyacentes. Entonces, en el manejo de lesiones no palpables, ¿cuáles son los errores más comunes que puede cometer un cirujano? Primero, realizar una resección mínima, no orientar la pieza operatoria como hemos previsto anteriormente, seccionar el espécimen quirúrgico, no ver la radiografía de la pieza quirúrgica, solicitar biopsia por congelación para aquellas lesiones evidenciables por microcalcificaciones, no asegurarse del entintado de la pieza de resección para luego poder identificar correctamente los márgenes de seguridad, no controlar la colocación de la pieza operatoria en formol y no controlar la lesión no palpable señalizada y la integridad del método de marcación en caso de utilizar el arpón en la radiografía de la pieza operatoria. Entonces, para ir finalizando, podemos decir que los pequeños carcinomas no palpables no son una forma más benigna que nunca matarán a la paciente. Solo representa una lesión detectada en su etapa preclínica y con mayores chances de curación. Entonces, hasta que resolvamos definitivamente el misterio de la prevención en el cáncer de mama, qué afortunadas serían nuestras pacientes si le pudiésemos asegurar el diagnóstico de lesiones no invasoras, no palpables y potencialmente curables. Para concluir, está claro que el tratamiento del cáncer de mama es un campo que no solamente está experimentando cambios continuos, sino que las mejoras se producen constantemente. Por tal razón, es obligatorio que los cirujanos mastólogos conozcan y estén al día con todos estos cambios
para poder ofrecer el mejor tratamiento posible a nuestras pacientes. Afortunadamente, muchas pacientes diagnosticadas con cáncer de mama sobrevivirán a su cáncer, lo que significa que la elección del tratamiento óptimo será crucial en términos de pronóstico y calidad de vida. Muchísimas gracias por su atención.